y Dios sigue estando aquí con nosotros y aún a pesar de todo lo que está pasando, Él está interesado en que Colombia salga adelante. Él ama a Colombia, Él quiere que Colombia lo conozca, Él quiere que Colombia avance y Él no ha claudicado su amor por Colombia. Entonces nosotros tenemos que traer esa luz, esa verdad y ser esa sal. Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Más Allá del Domingo, el podcast donde hemos venido conversando todos estos temas de cosmovisión. Ya estamos en nuestro 8º capítulo del podcast y hoy también vamos a hablar un poco de actualidad, porque la verdad es que es innegable que todos los que vivimos en Colombia, e incluso los que están fuera de Colombia que pueden estar observando esta situación en la que estamos como país, pueden estar a lo menos preocupados. Sí. Es una realidad difícil en la que, bueno, en los recientes días, digamos, de la fecha de grabación de este podcast, ocurrió un atentado contra un senador y precandidato presidencial. Y también han pasado cosas complejas en la política del país, cosas como lo que han llamado el decretazo del presidente Petro, donde ha de alguna manera forzado una reforma laboral con la que pues ya desde el Senado no se había aprobado. Estamos viviendo ambientes de polarización, ya casi que uno podría empezar a hablar por el tema del atentado de una violencia política que no veíamos a ese nivel desde hace ya varios años. Sí, y a eso suma también la violencia que es endémica en Colombia, especialmente en los lugares que no tienen una presencia del Estado o una presencia realmente activa, ¿sí? Del gobierno, del Estado, de los entes en los entes territoriales, y pues que claro, cuando lo vemos en las noticias, pues nos preocupa muchísimo, pero es algo que no ha dejado de pasar en Colombia durante toda nuestra vida, solo que ahora se ha exacerbado y ahora estamos en un descontrol nuevamente en unos niveles que no veíamos hace décadas. Hemos visto los atentados del Cauca, hemos visto asesinato de líderes sociales a lo largo de los últimos años. Desgraciadamente no ha bajado, sigue ocurriendo. Y yo creo que es importante que los creyentes pues le demos una mirada a esto desde la perspectiva bíblica, porque podemos caer en dos extremos y me preocupa mucho que caigamos en esos extremos y es ese como fatalismo en donde todo va mal, se va a acabar y entonces no hay nada que hacer. Este es el cumplimiento de lo que estamos esperando, ya el Señor va a venir la próxima semana y simplemente oremos, encerrémonos y oremos y no hagamos nada. Y dos, podemos irnos al otro extremo, que es pues también caer en medio de la animosidad, de la bronca, a empezar a tener expresiones que no nos corresponden a nosotros, que en lugar de construir, destruyen. Entonces creo que es tiempo de que como iglesia entendamos nuestro papel como creyentes, cuál es nuestra posición y qué espera Dios de nosotros. Entonces, Pastor Gabriel, que sea este un pretexto para hablar de cosmovisión bíblica y, bueno, hacernos esta pregunta. Como cristianos, ¿qué deberíamos pensar, sentir y, sobre todo, algo muy importante en este podcast que siempre les vamos a recalcar, hacer ante situaciones como estas? Bueno, yo quiero empezar hablando desde el punto de vista de Dios. Dios no se ha olvidado de su creación. O sea, Dios no ha claudicado en su amor por la creación, en su amor por la gente. Por tanto, los creyentes, si tenemos que aproximarnos a esto, tenemos que pensar que no estamos llamados a esconder la cabeza y a simplemente huir, sino que necesitamos reflexionar sobre cuál debe ser nuestro accionar en medios de tiempos como estos, tiempos difíciles. Y la primera expectativa que quisiera que la gente se quite de la cabeza es que los cristianos no vamos a atravesar por tiempos difíciles o que no van a existir tiempos difíciles. Tenemos que pasar por ellos. Yo leo la Biblia y desde que el hombre cayó, dice la Biblia allí en el libro de Génesis, que el hombre se alejó de Dios, pecó y como consecuencia de su pecado, pues tenemos toda esta crisis que nos afecta en todos los niveles, en algunas épocas más, en otras menos, pero si analizamos toda la historia de la humanidad, hemos tenido tiempos críticos debido al pecado y a la maldad que se anida en el hombre. Entonces,
ya cuando pensamos en el cristianismo y en los mensajes de Jesús, pues Jesús nos dijo, miren, en el mundo van a tener aflicción. El Evangelio de Juan consigna esas palabras de Jesús. En el mundo van a tener aflicción. Pero no lo dice como, ay, bicho, escóndanse o pobrecitos, sino que dice, confíen, tengan esperanza, porque yo ya vencí al mundo. Entonces, lo primero que yo quisiera es como traer esa visión. Tenemos que tener esperanza. Tenemos que enfrentar estos tiempos difíciles sabiendo que Jesús está con nosotros en estos tiempos difíciles. Y ahí tocas algo importante, creo, porque en nuestra cultura, me atrevo a decir sobre todo latinoamericana, la versión del cristianismo que hemos tenido a veces está un poco viciada por algo que se llama el Evangelio de la Prosperidad, que no es solo cuestión de dinero, es la idea equivocada de que si estamos bien es porque estamos bien con Dios y si estamos mal es porque estamos mal con Dios. Correcto. Y en la Biblia vemos muchos ejemplos de lo contrario. Tal para empezar, el caso de Job, por ejemplo. Correcto. Entonces, bueno, creo que ahí hay un primer punto y es esperanza en medio de la persecución, de la dificultad. De la dificultad que vivimos, y es una dificultad que vivimos no solo los creyentes, que vivimos todos los colombianos. Y creo que los colombianos hoy, muchos estarán esperando que se levante un liderazgo que les ayude a ver esto de otra manera o que les ayude a encarrilar la situación que estamos viviendo. Y yo sí diría que mi pensamiento es que no se trata de una persona, un caudillo que se pueda levantar, se trata de la iglesia. Dios instituyó la iglesia y dice la Biblia que Él instituyó la iglesia para que brillara y para que la oscuridad retrocediera. Entonces la iglesia tiene que pensar en su papel dentro de esta sociedad. Si nosotros miramos la Biblia, pues nos podemos encontrar desarrollando como una continuidad de lo que fue el pueblo de Israel y lo que es la iglesia hoy, el papel de la iglesia. Pues el pueblo de Dios, que es, así lo quiero llamar, el pueblo de Dios, la iglesia, desde el Antiguo Testamento siempre tiene algo que hacer en estos tiempos difíciles. Si tú examinas, vas a encontrar que hubo profetas que se levantaron en medio de estos tiempos y ellos señalaron cosas específicas que tenían que cambiar, que tenían que ser mejoradas, que tenían que dejarse atrás. Los profetas nunca se quedaron callados. Y eso es a lo que muchas personas nos referimos cuando hablamos de la voz profética de la iglesia. La voz profética de la iglesia no es venir a decir qué va a pasar pasado mañana. La voz profética de la iglesia es lo que hacían los profetas, es señalar en dónde estamos fallando y traer soluciones y apuntar a la gente a Dios para que la gente pueda vivir bajo los principios de Dios y encontrar soluciones a los problemas complejos que tenemos hoy en nuestra sociedad. Aquí has tocado un montón de temas que vamos un poco más despacio, por favor, porque yo creo que esta es una oportunidad muy buena y saludable para que todos como cristianos, o bueno, me encanta saber de pronto que alguien no cristiano, que no se considere cristiano, escuche este podcast, pero sería genial. A lo que voy es, revisemos nuestra fe, porque a veces nuestra fe es una fe enana, que no es capaz de enfrentar adversidades. Por eso partía de lo del Evangelio de la Prosperidad. Estamos mal como país, entonces Dios se olvidó de nosotros. No, para nada, de eso no se trata. Y aquí has mencionado un tema del ministerio profético de la iglesia, ¿no? Que también es un asunto de revisitar nuestra fe porque hemos confundido esa palabra profecía de pronto, no sé, narrativas más mitológicas con la clarividencia. Sí. Cuando en realidad la profecía bíblica mucho más tiene que ver con amonestación. Se me viene a mí el caso, por ejemplo, de el profeta Ezequiel, que él iba por las calles regañando a la gente y diciéndole lo que iba a pasar si no se arrepentían de su caminar. Sí, es que yo creo que ahí se mezclan varias cosas y nos hemos quedado solo con una. Los profetas del Antiguo Testamento sí decían qué iba a suceder, pero lo decían siempre asociado a una corrección. Lo decían, o sea, ellos no estaban ahí para adivinar el futuro, para ver la gente qué pudiera hacer, sino siempre estaban hablando de las consecuencias que vendrían si la gente no se volvía a Dios. Y los profetas hablaron en contra de varias cosas. Hablaron en contra de la corrupción de los gobernantes y de las castas sacerdotales. Hablaron de la degradación moral de toda la sociedad, porque no se refería solo a un grupo de personas, sino de la degradación moral que existía en toda la sociedad, que afectaba a las familias. Y
hablaron en contra de la opresión a las clases menos favorecidas. Y eso todo estaba ligado de alguna manera. Entonces, nosotros vemos que cuando ellos daban su mensaje, invitaban a la gente al arrepentimiento y le presentaban lo que generalmente siempre Dios ha presentado. Hay un camino, si tú haces esto y corriges, vas a estar bien. Si tú no haces esto y no corriges, vas a estar muy mal. Y ahí, digamos que estaba asociado incluso a eventos que podrían suceder en el futuro, pero no era el objetivo decir los eventos futuros, el objetivo era la corrección que existía por parte de Dios a través de los profetas. Correcto. Y bueno, yo creo que, estos son dos puntos importantes allí. Pero sigamos avanzando sobre todo en esta línea del papel de la iglesia que mencionabas, porque estabas diciendo entonces que la iglesia tiene un papel importante que jugar en esto. Creo que citas un poco el Sermón del Monte, si no me equivoco, cuando dice uno no pone una vela debajo de la cama, sino la pone arriba donde brilla, o la ciudad que está sobre lo alto de una montaña. Hablemos un poco más de esa parte. Mira, esa idea es clarísima porque lo que muchos cristianos a veces parecieran interpretar por la forma en cómo viven es que Jesús dijo, tomen la luz y métanla debajo de la mesa. Lo que Dios está diciendo que Jesús nos enseñó es pónganse por encima de la mesa y traigan luz. Ojo, es importantísimo, luz, claridad. Es que los creyentes y la iglesia podemos interpretar la realidad desde la óptica bíblica y traer soluciones concretas. De eso se trata. Y lo primero que tenemos que entender es que la soberanía de Dios no se ha terminado. Dios sigue siendo soberano. Y Dios sigue estando aquí con nosotros y aún a pesar de todo lo que está pasando, Él está interesado en que Colombia salga adelante. Él ama a Colombia. Él quiere que Colombia lo conozca. Él quiere que Colombia avance. Y Él no ha claudicado su amor por Colombia. Entonces nosotros tenemos que traer esa luz, esa verdad y ser esa sal. Luz desde la perspectiva de dar claridad y sal desde la perspectiva de la acción. Entonces esos son dos elementos. Nuestras posturas, nuestras perspectivas, pero también nuestra acción, que nos involucre con lo que está pasando en el país y no nos quedemos alejados de esta conversación. Yo sí quiero invitar a todo el mundo que nos escucha, que lea, participe, opine, pues siempre desde la óptica, somos luz, somos sal. Yo no traigo más conflicto y más división, aunque la verdad va a doler y cosas que nosotros digamos, hay gente que va a estar en contra de lo que nosotros digamos, pero nosotros no podemos caer en el juego de la polarización, del odio. Tenemos que entrar con claridad desde la postura de quiénes somos. Somos hijos de Dios, somos luz y somos sal para la tierra. Bueno, hablando de esa parte, porque creo que nos das un punto de aplicación. Ese hacer, ese proponer soluciones concretas. Yo creo que también igual este es un llamado a que no nos quedemos en la queja como cristianos, porque cuando nos quedamos en la queja de pronto hacemos parte es de esa polarización y es que no sirve para nada este gobierno, es que no sirve para nada este otro gobierno. Pero ¿cuáles son las soluciones? Y eso es una pregunta más difícil que obviamente todo el mundo quiere evitar, pero creo que es una invitación a ser un poco más constructivos y sobre todo porque a veces nos dejamos marcar un poco en esta clase de conversaciones y es, no, es que ustedes los cristianos son de derecha. Así es. Entonces usted por eso no le gusta tal cosa. Y a veces no somos capaces, es más bien de argumentar nuestras posturas. A ver, no estoy diciendo aquí sacar los versículos del sustento bíblico, pero sí, de alguna manera, argumentar por qué pensamos como pensamos. O sea, por qué pensamos que nuestras ideas son positivas y que van a ser algo correcto o positivo, constructivo para la sociedad. Y eso yo creo que tiene que ver mucho con las conversaciones que tenemos en casa, que tenemos en reuniones familiares, porque a veces más bien caemos en la polarización y entonces decimos, no, yo tengo un familiar que es petrista y yo con él no voy a cenar, no hay nada de qué hablar. Sí. Y creo que eso es algo que hace mucho daño porque precisamente eso es meter la luz debajo de la mesa. Correcto. Y fíjate que estás hablando de algo muy importante. A veces no tenemos argumentos, a veces lo que tenemos es una sensación visceral que nos lleva a expresar ciertas cosas, pero no podemos desarrollar los argumentos que tenemos de por qué estamos de acuerdo, por qué no estamos de acuerdo con algo. Y
hablando claramente sobre el estado en el que nos encontramos hoy en día, pues yo recuerdo cuando estábamos en la campaña política anterior y yo soy muy claro en eso, yo respeto mucho lo que son los domingos en la iglesia, así que yo creo que los domingos en la iglesia estamos para predicar la palabra de Dios y eso incluye la formación de todos los aspectos de la vida, ¿no? No significa que uno no pueda hablar o predicar desde una tarima, desde un púlpito, sobre todos los aspectos de la vida, pero lo que sí es importante entender es que cuando el domingo estamos allí, estamos honrando a Dios con la palabra y tenemos que darle claridad a la gente. Entonces, yo siempre he tenido conversaciones muy respetuosas con las personas y he opinado desde mis predicaciones acerca de los diferentes aspectos de la vida. Y me acuerdo que personas me abordaron precisamente para criticar un poco mi perspectiva de lo que eran las elecciones y los candidatos y todo eso. Después, a nivel personal, hablaban conmigo. Y nos encajaban dentro de eso que es tan horrible, ¿no? Entonces nos volvimos, o somos de derecha, o somos de izquierda, o somos petristas, o somos uribistas, porque a eso se ha reducido toda la conversación en este país. Y es muy peligroso eso, porque ahí perdemos los argumentos. Y yo recuerdo que a mí me decían, es que ustedes le dicen que Petro no debe gobernar porque es un exguerrillero, ¿cierto? Y yo sí escuchaba gente que atacaba al candidato, al candidato Petro y le decía, es que ese es guerrillero, y ese nunca fue mi argumento. Eso sería como desconocer de pronto una parte de la moral cristiana que tiene que ver con el perdón, por ejemplo. Correcto, entonces eso es como si alguien que fue en el pasado fue guerrillero no tiene la oportunidad de redención. Ahora, ahí podemos hilar un montón, porque yo sí creo que el presidente Petro, a pesar de que se desmovilizó exteriormente, no se desmovilizó interiormente en muchos sentidos. Porque yo veo su discurso un discurso muy, muy polarizante y muy divisivo y bastante peligroso. Pero mi argumentación jamás fue esa. O sea, mi argumentación tiene que ver más desde la óptica bíblica. Yo analizaba cuáles eran los elementos que él proponía para el gobierno y claramente la mayoría de sus propuestas iban en contravía de un pensamiento bíblico. Hacía match con algunas cosas, lo que yo digo, ¿a quién no quiere escuchar Justicia social. justicia social? Que justicia social es un término que tú sabes, me conoces y quienes me conocen saben que yo creo que hay que cambiar ese término porque hablamos de justicia bíblica, que es mucho más amplia que la justicia social. Pero ¿a quién no quiere escuchar que le queremos ayudar a la gente, que no haya más pobreza, que llevemos soluciones a los territorios, o sea, tantas cosas que son, creo que todos las queremos, que haya paz. El tema es que hay muchas otras que no, y no solo el objetivo, sino en medio a través del cual se alcanzan los objetivos también puede ser muy peligroso. Pero yo tuve un argumento sencillo y es, Petro no fue un buen alcalde, ¿cómo va a ser un buen presidente? Y el argumento era, si tú analizas la alcaldía de Petro, todas esas políticas y toda esa mentalidad que no es bíblica, que fue aplicada a la ciudad de Bogotá, cuando él sale con la popularidad más baja, pero aún así fue elegido como presidente del país. Entonces, creo que necesitamos tener argumentos y tener un análisis, unas propuestas efectivas sobre la visión de país y qué país queremos construir. Y como cristianos, esa sería una de mis propuestas. En la línea de esta clase de argumentos, perdón si te corté una idea. No, tranquilo. En la línea de esa clase de argumentos, yo creo que hay una situación aquí que podemos entrar a analizar para dar un ejemplo de cómo lucen esa clase de argumentos. Porque no se trata ahora de lo que decía hace un minuto, en cada cena familiar o cada conversación con gente que tiene una tendencia política diferente, sacar un versículo para justificarle por qué está mal su tendencia. Se trata de encontrar argumentos que sirvan aquí y en cualquier lado, argumentos lógicos. Y hay una situación, digamos, hablemos un poco del decretazo, porque hay una situación que tiene que ver con la división de poderes, por ejemplo. ¿Por qué nuestras sociedades han entendido lo importante que es la división de poderes? ¿Hay algún sustento bíblico o más bien hay alguna referencia bíblica que desde tiempos bíblicos ya nos iba hablando de la relevancia de la división de poderes? Hablemos un poco de esa clase de argumento. Ok. Las ideas tienen consecuencias, entonces efectivamente yo no voy por la vida tirándole versículos a todo el mundo. Mi modelo es más el modelo de Jesús. Tú no ves a Jesús con los rollos que solo están en las sinagogas, abriendo rollos diciéndole esto y esto y esto a la gente. Él citaba y decía, ustedes han escuchado tal cosa, ellos sabían a qué se refería. Pero Jesús
por supuesto, tenía la palabra grabada porque Él es la palabra. Entonces, Él sabía lo que hablaba. Nosotros deberíamos ser así. Entonces, yo lo que creo es que como creyentes tenemos que estudiar muy bien la Biblia y el modelo que hay en la Biblia en términos de gobierno, porque tenemos que partir de una base. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó a su imagen y semejanza y lo creó para vivir en libertad. Ahora, la libertad no debe ser entendida como libertinaje, como la capacidad que yo tengo de hacer lo que me venga en gana sin ninguna responsabilidad. La libertad que Dios concedió al hombre es la capacidad de decidir y asumir consecuencias sobre sus decisiones. Esa es libertad, ¿sí? O sea, no significa que yo simplemente hago lo que quiero y nadie me pide cuentas. No, libertad es yo puedo, por la voluntad que Dios me ha dado, llevar a cabo ciertas acciones, pero siempre habrá consecuencias de esas acciones. O propongamos tal vez el término autogobernarse. Autogobernarse, exacto. Lo que Dios quiso es que nosotros tuviéramos una relación con Él directa. Eso es lo que no leen en la Biblia, sin intermediarios. Los primeros capítulos del Génesis nos hablan de eso. El ser humano hablando con Dios, directamente con Dios, y Dios le da un mandato. Señoree o administre la tierra. ¿Bien? Eso significa que el hombre tiene que saber autogobernarse y tiene que poder gobernar a la creación. Pero viene la caída. Entonces, cuando viene la caída, el ser humano ya no sabe autogobernarse, porque el ser humano tiende al pecado, cede ante sus pasiones, cede ante el mal, y entonces esa voluntad que Dios le dio, esa capacidad de decidir, está orientada hacia el mal. Eso es lo que la Biblia dice. No es que nosotros somos muy buenos y la sociedad nos corrompe. Lo que la Biblia enseña es que el ser humano tiene esa tendencia al pecado. Y esa tendencia al pecado necesita de alguna forma, como él no puede autorregularse y no tiene una relación con Dios, necesita establecerse un gobierno alrededor que impida que él se exceda con esa voluntad que tiene. Es lo que autores como John Locke llamaron el estado de naturaleza. Entonces, en el estado de naturaleza, el estado donde no hay gobierno, un ser humano tiene libertad, pero su libertad empieza a ampliarse porque él empieza a tomar decisiones, quiere cultivar, quiere tener posesiones, y esa capacidad que él tiene de hacer cosas afecta la libertad de otros, la capacidad de otros. Y cuando entramos en ese digamos, límite de los otros, es donde vienen los conflictos. Y ahí ya el estado de naturaleza es complejo, porque necesita ya pasar de un estado de naturaleza a un estado de gobierno. Es lo que estos teóricos, digamos, del Estado y de las formas de gobierno enseñaron. Y John Locke creo que entendía muy bien el principio bíblico en muchos sentidos. Entonces, cuando eso sucede, Dios tiene que colocar una forma de gobierno. Ustedes van a leer en la Biblia, después aparece, ya inmediatamente después del diluvio, después de que Dios corrige los excesos de unos pueblos y de una gente que están completamente desbordados, sin capacidad de autogobierno, bajo tiranías como la de Nimrod, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Dios corrige todo eso y empieza como una nueva oportunidad a través de Noé, pero él dice claramente, el que mate tendrá que pagar con su vida. Eso es lo que Dios le dice a Noé. O sea, está ya colocando una forma de gobierno, hay una forma de llamar a cuentas a alguien. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos una forma que ya está permitida por Dios, que es un gobierno civil. Pero ese gobierno civil no le corresponde a un hombre. Ese gobierno le corresponde a un grupo de personas, y en la Biblia ustedes van a encontrar que el mejor modelo es la república, lo que llamamos hoy la república. Y es un modelo que uno empieza a ver en ciernes con Moisés cuando sale de Egipto. Y es un modelo en donde Dios le dice a Moisés a través de Yetro, le permite escuchar un consejo. Moisés era el único que hacía todo. O sea, Moisés escuchaba los problemas, proponía soluciones, era el juez, era gobernante, hacía absolutamente todo. ¿Y qué le dice el suegro a Moisés? No, usted no puede hacer eso. Usted primero se va a acabar y usted no va a poder gobernar efectivamente a la gente. Entonces, nombre personas que sean escogidas de entre la comunidad y esas personas se van a organizar en ciertos grupos. Ese es un modelo súper antiguo de algo que es una república donde tenemos un gobierno que representa al pueblo y que gobierna de una manera correcta. Y entonces empezamos a ver que hay uno que es el que dirige los destinos del pueblo y hay otros que juzgan. Y ahí ya empieza a haber una separación. Porque uno no puede hacer absolutamente todo, porque Dios no estableció al ser humano para que esté bajo el yugo de un ser. Por eso las tiranías no son el propósito de Dios. No hay un ser humano que se pueda abrogar
el ser el gran jefe, el gran papá, el que manda sobre todos y que les impone su voluntad. Ese no es el propósito de Dios. No lo vemos así en la Biblia. No importa si es de izquierda o derecha, no importa. Una persona que se establece como juez, gobernante, como última palabra de una sociedad, está en contra directa del mandato bíblico. Entonces, ahí, por ejemplo, en toda esta conversación, podemos ver podemos ver un argumento sólido que tiene que ver con es importante que los poderes estén separados. Claro. Y no tuvimos que citar explícitamente un versículo. Lo que sí tuvimos que hacer fue estudiar la Biblia y entenderla, porque tal vez muchos de los oyentes, de los que nos están viendo, pueden estar pensando, bueno, pero la Biblia donde habla de república. Claramente, ¿cierto? Pero es deducible si tengo los ojos bien abiertos. Entonces, esa es la parte en donde les decimos, es un llamado a la acción. Entendamos en qué creemos antes de ir a sacar 20 versículos para pelear con el familiar que piensa diferente a nosotros. Y aquí vemos un argumento sólido de por qué. Entonces yo, desde mi cosmovisión cristiana, cuando pasa algo como lo de este decretazo, puedo decir, eso está mal, eso es inmoral. Eso está por fuera del orden. Así, nosotros no podemos otorgarle a una persona el poder para gobernar a todo el mundo y hacer lo que sea, porque es que no hay un ser humano que sea perfecto. Entonces nosotros de ninguna forma podemos estar de acuerdo con movimientos como estos, jamás. Nosotros tenemos que propender siempre porque haya una participación democrática, porque los poderes puedan operar como un balance en un equilibrio. Creo que eso es algo muy saludable. Y no podemos simplemente llamarnos a engaños y tratar de maquillar una democracia cuando realmente no opera como una democracia. Ahí es a donde no podemos llegar. Estaba pensando nada más que en la Biblia también está, entonces, luego tuvimos la época de los jueces. Sí. O sea, este modelo que estaba explicando es el de Moisés, luego tuvimos la época de los jueces, luego el pueblo pidió una monarquía y de alguna manera lo que nos termina ilustrando todo este libro el libro de Samuel, que es primer y segundo libro de Samuel y los libros de los reyes, es como el problema de la monarquía justamente era que si el corazón del rey no era para Dios, todo el pueblo llevaba del bulto. El problema de un solo hombre en el gobierno. Y ahí tenemos, por ejemplo, otra idea bien interesante. Entonces, bueno, sigamos hablando acerca de todos estos temas Es que mire, eso que acabas de decir, deberíamos prestarle mucha atención, porque efectivamente Moisés recibe esta guía de Dios y se establece toda esta idea de cómo debería vivir el pueblo y ser gobernado y juzgado el pueblo. Porque en últimas, lo que nosotros encontramos es que la tarea del gobierno era garantizar la seguridad de las personas y castigar al malvado para que la gente prosperara, para que la gente pudiera avanzar, pudiera producir, pudiera crecer y pudiera traer progreso. Después empieza el libro de jueces que tú mencionabas y ahí uno nota en el libro de jueces algo tremendo y es, esa idea no se implementa correcta, o sea, no se sigue después de Moisés, porque dice que se murió Josué, que fue el sucesor de Moisés, y los que con él estaban, y la gente que no conocía esto, dice, se alejó de Dios. Y entonces vivieron como les parecía, y me llama mucho la atención porque dice eso. Hacían lo que les parecía. Es personas sin autogobierno, sin un gobierno correcto, sin una relación con Dios que los ayude. Entonces, ¿qué hacen? Lo que les parece y entran en un modelo de desorden terrible. Empezando por la propia iglesia. Por el pueblo, la humanidad. Y hablemos pero hablemos a lo que estoy refiriéndome es cuando vemos casos como el de Samuel, el sacerdote que ahorita se me escapa el nombre, Elí y sus hijos, okay. Nos muestran la decadencia de, digamos, llamémoslo iglesia en el sentido de, digamos, esta gente que estaba encargada de cuidar que las verdades de Dios fueran transmitidas al pueblo, como esfera de la sociedad, por así decirlo. Claro, o sea, entra todo vamos a llamarlo así, un despelote, sí, en todas las frentes, que es lo que vemos a veces en nuestras sociedades. O sea, ni siquiera, a veces
La gente que tiene que liderar en todos los sentidos, en las diferentes esferas, está perdida, está desorientada, está viviendo como vive la cultura alrededor, porque eso fue lo terrible. Lo terrible es que esta gente entra a la tierra prometida, a la que Dios le dice, no harás lo mismo que ellos hacen, ¿y qué hacen? Lo mismo que ellos hacen. Y así siento que a veces nos comportamos los creyentes, entonces empezamos a asimilar ideologías que no son de cristianos y las mezclamos con el cristianismo. Eso es lo que hicieron ellos. Tomaron paganismo y lo mezclaron con la revelación de Moisés. Eso lo vemos a lo largo del texto. Los líderes eran personas de unas calidades morales muy bajas. O sea, eran realmente personas que solo veían para ellos. Pensamos en un Jefté, por ejemplo, que se dirige al pueblo en nombre de Dios. Y por eso es un caso bien interesante porque las prácticas que él da, que de alguna manera él dice vamos a hacer un sacrificio humano para Dios, no son prácticas bíblicas. Así es. O sea, tenían esos pensamientos tan arraigados y yo le digo hoy a las personas de la iglesia y a los creyentes, tenemos que reexaminar nuestros pensamientos porque yo veo mucha ideología y poca cosmovisión bíblica. Entonces, todo esto sucede y para colme males, Dios levanta a un profeta que se llamó Samuel, un verdadero hombre que escuchaba la voz de Dios para tratar de ayudar y de resolver un poco este tema, como para que la gente volviera a conectar con la voz de Dios y la gente dice, no, nosotros queremos es que nos dé reyes como los que tienen los otros. O sea, ponga una persona, como los otros pueblos tienen, que nos gobierne. ¿Y qué sucede? Que Samuel se pone súper triste y dice, pero ¿cómo es posible? Y Dios le dice, no, tranquilo, no lo están desechando a usted como líder, me están despreciando a mí. Pero solo quiero hacer esta anotación y es a la luz de lo que nos acabas de explicar, que es requiere sentarse a leer estos pasajes, a leer, por ejemplo, un Levítico, Deuteronomio, Éxodo, a ver cómo se estableció muy bien los mandatos de esta república o protorrepública, como lo queramos llamar. Uno podría pensar que el modelo de gobierno del tiempo de Samuel era una teocracia, cuando en realidad si estudiamos bien nos damos cuenta es que había una separación de poderes solamente totalmente fracasada. Sí, sí. Y, y entonces el pueblo en vez de girar en la dirección correcta, gira en la dirección incorrecta y se someten a un rey y ya Dios sabe lo que va a pasar y se lo advierte a Samuel. Ese rey se va al señorial de ellos, como todos los otros reyes. Porque la monarquía tampoco fue el plan original de Dios. De hecho, el primer tratado sobre gobierno que escribió John Locke fue en contra de la monarquía inglesa, que decía que ellos eran la línea descendiente desde Adán para gobernar. Y eso era terrible. Y John Locke escribe su primer tratado precisamente para demostrar que eso es falso. Pero por eso es que nosotros tenemos que tener una visión en donde claramente las personas que gobiernen, las personas que dirijan, tienen que ser personas que conozcan a Dios y que tengan una cosmovisión correcta para que puedan traer luz. Y eso es lo que deberíamos hacer, volviendo, digamos, al tema. Yo no quiero insultar a quienes no piensan como yo no estoy de acuerdo con el gobierno actual, pero yo no maldeciré al presidente. Yo le diré lo que yo considero que hay cosas que no están bien. Y oro para que ojalá él pueda entrar en razón y pueda conocer al Señor. Yo creo que esa es mi oración. Pero eso no significa que me tenga que quedar callado. Hablemos de eso en detalle, porque a la final estamos hablando cómo debemos sentirnos, pensar y actuar en situaciones como las que vivimos. Correcto. Hay unos versículos de la Biblia que sé que muchas personas pueden estar ahorita pasándole por su cabeza ahora que lo acabas de mencionar. Me referiría a, no sé, toda autoridad fue puesta por Dios, o oren por sus autoridades. Y quisiera que ahondáramos en esto porque creo que a veces esto se nos viene de una manera muy superficial y no entendemos nuestro rol como creyentes en la sociedad y desconocemos el rol de la iglesia, incluso desconocemos el rol en el que el contexto en el que esas palabras fueron dichas también, qué clase de gobernantes eran los que había, si de pronto tenían influencia o no del cristianismo, en fin, un montón de cosas. ¿Tú qué dirías sobre eso?
que tenemos que nuevamente entender muy bien lo que la Biblia quiere decir, porque como estamos leyendo miles de años después, a veces las palabras para nosotros tienen un contenido diferente del que tenían en ese momento. Entonces, cuando la Biblia dice que no hay autoridad, sino aquella que ha sido dispuesta por Dios y permitida, si yo la leo desde el siglo XXI, ¿cierto? Con una cosmovisión como la que tenemos aquí, súper secularizada, progresista, etcétera, ¿qué vamos a interpretar? Nosotros tenemos una crisis de autoridad, nosotros tenemos una crisis de liderazgo, eso es una realidad en esta tierra, nosotros tenemos una crisis tremenda, desde la familia hasta el Estado. Tenemos líderes que no están a la altura de lo que se necesita. Tenemos líderes que no tienen ni idea a veces de lo que están haciendo. Tenemos líderes que sirven a ideologías, a propósitos, a grupos específicos, pero cuando uno ve los diferentes estudios que se hacen de la sociedad, el liderazgo está en crisis. Y eso es una realidad. Entonces, pensar en una autoridad como que esa autoridad fue puesta por Dios. Entonces, pensemos en un tirano. Hablemos de ¿a quién nombramos? Pero bueno, íbamos a hablar hace un momento, aquí detrás de cámaras estábamos hablando de Bonhoeffer, por ejemplo. Ok, Y Bonhoeffer le tocó vivir la época de Hitler. bien. Muy interesante porque de hecho Hitler tuvo una relación bien interesante con el cristianismo. Ah, sí, claro. Entonces, si yo, digamos, paremos en el siglo pasado, década de los 30 y tal. Entonces, Hitler es el que el pueblo eligió, porque el pueblo lo eligió. No fue que Hitler se impuso muy hábilmente con un discurso nacionalista, apeló al dolor de los alemanes al haber perdido la Primera Guerra Mundial y lo que busca es devolver ese orgullo y digamos, el brillo del imperio alemán. Entonces, toda la gente le copió. Entonces Dios instituyó a esa autoridad, entonces tenemos que respetar a esa autoridad y sujetarnos a esa autoridad que Dios puso, porque como todas las autoridades han sido dispuestas por Dios, y fue tan terrible que la iglesia luterana, la iglesia que surgió en la Reforma, se convirtió después en súper apoyadora del régimen nazi y llegó a crearse la iglesia alemana. Mientras que la iglesia luterana quedó con un reducto, entre ellos Dietrich Bonhoeffer, maravilloso hombre de Dios, tremendo teólogo que yo creo que nos perdimos de muchas más cosas porque Hitler lo asesinó muy joven. Esa iglesia se levantó y se opuso claramente, se opuso al régimen nazi. Entonces, ¿estuvo mal Bonhoeffer por haberse opuesto? ¿Por haber sido de la resistencia? No. Que, por cierto, lo que acabas de mencionar, un gran sector de la iglesia, probablemente pensando en versículos como esos que acabamos de referenciar, apoyó a Hitler. Claro. Entonces, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque el contenido de la palabra que nosotros encontramos cuando en el texto bíblico leemos eso no significa a la persona, significa la posición. Es decir, autoridad para Dios es una posición que Él le ha concedido a los seres humanos para que le ayuden, precisamente como lo dije anteriormente, a tener un sistema en donde no nos podemos autogobernar correctamente, estamos sujetos al pecado, necesitamos autoridades o posiciones que nos ayuden en el proceso de convivir, de desarrollarnos, de tener progreso. Entonces, ese espacio de liderazgo, esa posición, es la que Dios ha establecido. Ahora, ¿qué es importante? Que quien llene esa posición tenga el carácter que Dios necesita que tenga para que no pervierta el uso de esa posición. Si tú sientes que me estoy perdiendo o que estoy haciéndote perder o algo, me paras. Establezcámoslo así. A Dios se le ocurrió que exista la autoridad. No es Dios poniendo necesariamente la gente que ejerce la autoridad, sino es la relación de autoridad lo que se le ocurrió a Dios. Claro. Ahora, Dios permite, porque es soberano, eso es algo que en la perspectiva bíblica no podemos perder de vista. Él es soberano, entonces Él, como es soberano y conoce todo, Él permite que ciertos personajes entren y llenen esas posiciones. No, y ahí entramos en el asunto de la voluntad de Dios, lo que llamamos la voluntad de Dios, que es perfecta,
y la voluntad de Dios que es permisiva, lo que en teología se llama bulema y telema, pero no voy a entrar, digamos, en eso. Y ahí nosotros vemos que Dios permite eso incluso a veces como juicio para ciertas naciones. A veces en la historia de la Biblia nosotros encontramos que hay gobernantes que entran y ejercen un juicio. Empezando, por ejemplo, yéndonos al caso que estamos hablando, Saúl, primer rey de Israel, que Dios les dice, les voy a dar un rey de acuerdo con su corazón. ¿Eso es lo que ustedes quieren? Entonces, pues ahí está. Ustedes están tomando la decisión y yo les he dado esa capacidad. No estoy de acuerdo, pero ustedes van a sufrir con eso. Entonces, la Biblia no se refiere a que yo tengo que someterme o estar de acuerdo con la autoridad que va en contra de lo que él señala. Por eso, Bonhoeffer tomó la decisión de yo no voy a estar de acuerdo con este gobierno de Hitler y se opuso a ese gobierno de Hitler. Se opuso. Y yo creo que él pues entendía muy bien la Biblia. Y si nosotros leemos lo que le sucedió a los discípulos de Jesús recién la iglesia estaba creciendo, a ellos los sacerdotes que eran los líderes, las autoridades espirituales, los llaman, los encarcelan y les dicen, ustedes no pueden predicar más acerca de Jesús. ¿Y qué les dice? ¿Qué dicen ellos? Dicen, no, nosotros tenemos que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Cuando tu autoridad te quiere obligar a ir en contravía de lo que la Biblia dice, lo que Dios enseña, entonces tú tienes el derecho a no hacerlo. Tú puedes oponerte a eso porque hay que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Ahora, tengamos cuidado con el método. Yo no me opongo con el método del mundo. Yo me debo oponer de otra forma, con ideas, con trabajo, con muchas otras cosas. Hablando de un tema de elecciones. ¿Cómo me opongo? Pues votando. Me opongo simplemente diciendo yo no voy a votar por ideas que no van de acuerdo a lo que yo pienso, a lo que yo creo. Entonces, aclaremos bien ese punto porque si no vamos a creer que es que nosotros tenemos que simplemente decir sí a todo, sí a todo, sí a todo lo que escuchamos de parte de un gobierno porque es que Dios lo estableció allí y Él es el ungido y Él es el llamado y Él es el establecido por Dios. No, no necesariamente. Eso es muy claro para mí en la Sagrada Escritura. Entonces, nosotros tenemos que participar y tener claro de qué creemos y a qué nos debemos oponer y con respecto a qué debemos hablar, pero siempre lo diré nuevamente, por favor, hagámoslo desde la paz que nos da el saber que Dios está con nosotros, desde el amor que Jesucristo nos ha enseñado. El amor no es solo un sentimiento así como visceral, el amor también es firme y a veces lo más amoroso es decirle a alguien la verdad y es corregirlo. Bueno, ya para ir cerrando, hablemos un poco de algunas ideas prácticas que en situaciones como las que vivimos, donde uno dice, precisamente, a veces me encuentro en una situación donde la autoridad me está pidiendo algo que la Biblia no me dice o que puede llegar a ir en contra de Dios. Ejemplo, no sé, educación, por ejemplo, enseñarle a mis hijos ciertas cosas o que piensen ciertas cosas, etcétera, como por ir por allí. ¿Cuál sería la manera correcta de actuar de un cristiano y de sentirse, tal vez? Porque yo veo que cuando pasa esto uno dice, bueno, pues se nos fue el país, vámonos entonces a vivir a otro país y allá de pronto nos va mejor o no nos estamos sometiendo a esta autoridad que no nos gusta. Se perdió esto, gracias, fue un placer, caballeros. Hombre, si las personas que podemos hacer los cambios nos vamos, ¿quién los va a hacer? Siempre me he preguntado eso. Lo más fácil es huir y salir corriendo. Entonces mi pensamiento es, deberíamos empezar por, como individuos, cultivar nuestra paz interior a través de la oración, a través del conocimiento de Dios en la palabra, a través de esa comunión que nos da Dios. La Biblia dice en Filipenses claramente que no nos angustiemos por nada, sino que más bien vayamos a Dios y le presentemos nuestras peticiones, dice allí, con oración y ruego. O sea, ruego significa clamor. Me siento así porque pues es normal que a veces en estas circunstancias nos sentimos así. Bueno, estoy pensando en este mismo instante lo que pasó hace 5 años con la pandemia, cómo nos sentíamos todos al principio con la pandemia, cuando había tanta desinformación y tanta incertidumbre. Pues es volver a hacer lo mismo, es volver a
a Dios y empezar por nosotros mismos. Si nosotros cultivamos esa comunión con Dios, desde ahí podemos empezar a hacer muchas cosas, como que no alimentar ni el miedo ni el pánico. No es lo que debemos hacer. Y yo les invitaría a eso. No alimenten el miedo ni el pánico en sus hogares, no alimenten el miedo y el pánico en sus conversaciones. Traten de ser lo más constructivos posibles siempre. Empecemos por ahí, por ese punto. Ok. Eso tiene mucho que ver con la esfera de repente interior, pongámoslo así, pero también creo con la clase de conversaciones que podemos llegar a tener en nuestras familias, en el trabajo, ser un poco más propositivos, no decir, vámonos, ahorrémonos para irnos para... Bueno, es que ya ni siquiera hay un lugar seguro. Creo que tantos nos movimos para diferentes lados que ya el mundo está muy, muy complejo y es la realidad. Pero hablemos un poco de la esfera pública, Okay. que ya tiene que ver un poco, bueno, ahorita mencionabas una cosa, votar, por ejemplo. Sí. Yo creo que ahí lo que tenemos es que ejercer nuestra ciudadanía de manera responsable. ¿Qué significa eso? Mire, ese asunto de que es que la política, y lo voy a decir clarito, la política es del diablo, como le han dicho algunas personas, por ejemplo, a Lorena Ríos, la senadora de la República, que no la apoyan y que por qué se metió ella en eso, porque es que la política es del diablo. No, la política es una esfera más de la sociedad. Y la política puede verse como la oportunidad de servir a otros o simplemente la lucha por el poder. Y yo creo que es importante que entendamos que también se puede redimir esa área de la sociedad. Entonces yo invitaría, uno, a las personas a que se preparen. Por favor, prepárense para participar en la vida pública. Eso no es que yo me levanté hoy y entonces quiero ser alcalde y quiero ser presidente. Oiga, yo estoy cansado de escuchar intervenciones en el Congreso de la República o de ministros que no están preparados, que no tienen ni idea de lo que están hablando, no saben. Les tomó 4 años, 3 años que lleva este gobierno para enterarse de cómo funciona el Estado, de cómo deben hacer las cosas correctamente y se han cometido un montón de errores. Entonces, por favor, necesitamos preparación, no solamente personas con buena intención, necesitamos gente preparada. Y yo sí diría que deberíamos crear más espacios para que nuestros jóvenes, las nuevas generaciones se formen desde muy temprano, aquellos que tengan ese llamado, esa vocación de servicio, que se preparen desde ahora para tomar esas posiciones que deberíamos tener. Ahí hay una cosa que quisiera mencionar y es que, y yo creo que yo lo viví pues siendo más joven en la iglesia, y fue una etapa por allá como en el 2010, cuando los de mi generación estábamos de pronto escogiendo carreras. Y era la idea de que para servir a Dios, entonces mi aspiración más alta era, y ojo porque con esto no quiero insultar a nadie, pero era, entonces voy a estudiar teología o voy a estudiar psicología para dar consejería en la iglesia. Voy a ser pastor, no me insultas. O voy a ser pastor. Y es que, claro, Dios llama a personas a cosas. Claro. Pero es que así como llama a personas a esas cosas, también llama a personas a ser excelentes gobernantes, a ser excelentes médicos, a ser excelentes deportistas, a ser, bueno, los diferentes, a ser excelentes comunicadores, etcétera. Ahí te propongo que hagamos un episodio sobre vocación, para que entendamos el llamado de Dios, que no es solamente para los que hemos sido ordenados pastores o nos hemos dedicado al pastorado. Y de hecho mi vocación toma forma en el pastorado, dirigiendo una fundación como lo hago hoy, sin ánimo de lucro, enseñando en organizaciones acerca de liderazgo, que también es lo que hago. O sea, creo que eso podemos hablar sobre la vocación y ese error de pensar que hay cosas que son más sagradas que otras para Dios. Pero sí, creo que hoy tenemos que enseñar a los jóvenes a formarse. En mi generación, que es anterior a la tuya, sí que era peor, porque uno pensaba que era solo sagrado ser pastor y solo sagrado ser misionero e ir a hacer misiones en otro lugar, pero no hemos entendido que todos estamos en misión. Entonces, mi llamado es: involucrémonos, preparemos a las nuevas generaciones, pero bueno, empecemos desde ya. La gente que es adulta y que tiene ese fuego ahí en su corazón, pues prepárese, estudie, vea qué puede hacer para hacerse parte de lo público. Lo segundo es que ejercemos esa ciudadanía de manera responsable cuando votamos. Es que si nosotros, a mí me dicen, bueno, pero es que, ¿por quién vota uno? Entonces, si uno no vota por el uno, es porque uno es
vamos a ponerlo así, si yo no voto por la izquierda, entonces es porque soy un paramilitar que apoya cosas malas. Si no voto por este sector es porque soy un guerrillero. No, o sea, ¿por qué tenemos que caer en esos extremos? Yo quiero decirles a todos, analicen la vida de la persona. ¿Por qué? Hay un principio fundamental. El que no se sabe gobernar a sí mismo no puede gobernar una familia. El que no sabe gobernar una familia no puede gobernar una ciudad. Y quien no puede gobernar una ciudad no puede gobernar un país. Empieza por la persona. Ese cuento que nos han vendido de que la vida privada es diferente a la vida pública y lo que usted haga en lo privado eso no importa. No, queridos. Nosotros tenemos que entender que primero hay que ver si alguien es capaz de autogobernarse. Si yo soy incapaz de autogobernarme, ¿cómo pretendo gobernar a los demás? ¿Cómo pretendo servir a los demás? Estaré sujeto a mis pasiones. Analicen lo que están pasando y analicen a los candidatos. Mírenlos en lo personal, cómo ellos de alguna forma reflejan esos principios en los que nosotros creemos. Ahora, no me llamo engaños, no me llamo engaños. Yo en este momento no puedo decir que hay uno de los que se ha lanzado como precandidato y que uno diga, no, es que este sí es, mejor dicho, una mezcla de, no sé, el más inteligente del mundo con el más espiritual del mundo. No lo veo. Pero entonces, ¿cuál sería el principio? Bueno, seguramente vamos a hablar mucho más a profundidad de esto del voto, pero ¿cuál sería el principio rector cuando uno se enfrenta a las elecciones? Pues yo miro la vida de esta persona. ¿Cómo es su familia? ¿Cómo es él? ¿Qué decisiones ha tomado? ¿Cuál es su récord? ¿O cuál es su registro en términos de decencia, en términos de desempeño? ¿Qué ha alcanzado? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha logrado? Porque es que no es solo venir a hablar, es que hay gente que habla mucho pero no ha hecho nada y no lo ha demostrado. ¿Cómo ha vivido? Entonces yo tengo que mirar a esa persona, tengo que entender si eso refleja de alguna manera algo que es positivo y que es correcto y que es bueno de acuerdo con mi creencia, con lo que yo valoro. Segundo, ¿cuáles son las ideas que sostiene? Y volvemos a lo mismo, estamos tan contaminados sobre todo por estas ideas progresistas que a mí me dicen que este es el primer gobierno de izquierda, queridos, tenemos que entender que los gobiernos anteriores habían implementado políticas incluso que son súper progresistas, liberales, y no se llamaban así, o sea, ellos se llamaban de otra forma, pero este asunto que estamos viviendo hoy, por ejemplo, en el Senado, la ley trans, viene con menos fuerza y de otras épocas, pero a ver, ¿acaso en el gobierno de Juan Manuel Santos no quisieron implementar las cartillas a través de la exministra Gina Parodi, que hizo que todas las familias del país saliéramos a marchar diciendo a nuestros hijos no los adoctrine? Entonces no es una cosa de este gobierno, esto es algo que viene de tiempo atrás y por eso tenemos que analizar cuáles son las propuestas, las ideas. Y alguno me dirá, uy, pero usted está esperando es a que alguien sea perfecto y entonces sea un cristiano que venga y cristianice a Colombia. No, yo no estoy esperando eso. Yo estoy esperando es alguien que por lo menos se acerque en lo máximo a lo que nosotros podemos defender como familia, como Estado social, como debería ser, como políticas sociales desde la Biblia, como combatir la corrupción, cómo generar productividad en el país, todo desde la perspectiva bíblica. Porque estamos de acuerdo en que hay que resolver un montón de problemas, pero tendríamos que analizar eso. Y si ellos quieren resolver algo, no con la perspectiva bíblica, sino con una perspectiva que es antibíblica, pues yo le diría, yo no le doy mi voto a esa persona. Y tengo que analizar todo, porque yo puedo estar de acuerdo en esto, pero aquí pueden estar haciendo otra cosa. Y se lo diría hoy a los creyentes que han apoyado lo que sucedió con este gobierno y lo que ha sucedido con la Cámara de Representantes, especialmente porque los eligieron. Entonces, cuando un cristiano me dice es que yo elegí a esas personas, no solo eligió lo que usted creyó como justicia social, eligió la política trans. Eligió la política que se está llevando a cabo en términos de destrucción de la economía. O sea, eligió un montón de cosas, no solamente eligió una, eligió todo. Y ahí es donde yo tengo que ejercer responsablemente mi voto. Y si hace jaque mate, ¿Cómo es eso? es decir, sí, cuando llegamos a elecciones no hay una persona que en realidad yo responsablemente diga, así como lo acabas de poner, de pronto en una cosa se alinea, pero en 5 se va para otro lado. Claro, claro. Yo te diría, bueno, yo te diría que para mí, por ejemplo, en el modelo de elecciones de Colombia, en la segunda vuelta, para mí,
no es una opción el voto en blanco, para mí. Tal vez en la primera vuelta lo puede ser, dependiendo cómo se presenten las cosas, pero yo te diría que para mí no es una elección el voto en blanco porque yo creo que nos vamos a enfrentar a un modelo muy complicado en estas próximas elecciones. Y entonces mi perspectiva es cómo yo logro maximizar el bien y minimizar el mal. Ese es mi objetivo. Entonces, ¿cómo eligiendo yo maximizo el bien? Es decir, maximizo al elegir a alguien que realmente me brinde las mejores posibilidades para que podamos hacer restauración a esta tierra desde la óptica bíblica, que no atente contra las libertades fundamentales, que no quiera imponer ideologías, que fortalezca la familia, que garantice el orden y la justicia en nuestro país, que sea sensible, por supuesto, a las necesidades de las personas y que cree realmente políticas que sean sostenibles, correctas, para poder resolver los problemas que tenemos. Entonces, mi idea es maximizar el bien, minimizar el mal. Es un buen principio, creo, que nos puede ayudar a dilucidar qué hacer porque, pues sí, también no nos llamamos a engaños, como decías. Lamentablemente, la circunstancia política en nuestro país a veces termina en eso. Pero, dicho eso, y ya para cerrar, es el llamado a la iglesia de nosotros no dependemos de un gobierno de turno, dependemos es de Dios. Y a veces queremos pretender entonces es que vamos a elegir un gobierno y ese gobierno va a resolver los problemas del país. No es así. Eso no es autogobierno. Eso, bueno, tendrá otros nombres, pero a la final es tomar la responsabilidad nosotros y ser eso que decíamos más temprano en el episodio, ser esa luz, ser esa sal del mundo, ser esa ciudad que brilla en lo alto de una montaña. Así es. Seamos iglesia creo que en esencia somos luz, somos sal. ¿Qué tenemos que hacer? Dejemos de estar culpando a los demás o culpándonos o señalándonos unos a otros. Aprendamos a hablar con quienes no estamos de acuerdo, porque yo creo que con argumentos podemos realmente tender mejores puentes y mejores lazos para poder avanzar. No es con polarización, no es con gritos, no es con más violencia, no es con más ataques. Yo creo que ahí se equivocan quienes creen que pueden resolver esto. Y yo creo que hay mucha gente que está cansada de eso y que está necesitando escuchar otro tipo de mensajes. Y yo sí quiero decir, Jesús nos da paz, nos da amor, nos da esa tranquilidad con la que podamos afrontar todas las circunstancias que estamos viviendo. Y si nos paramos desde donde estamos, desde nuestra identidad como iglesia, como creyentes, creo que podríamos generar un cambio en el país. ¿Alguna recomendación que tengamos de literatura para nuestros oyentes? Bueno, aquí hay un montón de libros, desde unos que son bien densos. Sí. Por ejemplo, analizando el propio Bonhoeffer que mencionábamos hace un momento, entre otras cosas, fue esos que dieron, yo no me voy, yo me quedo. Sí, así fue. Yo estaba pensando en la ética de Bonhoeffer, solamente que es un libro pesado. Bueno, es que, ¿sabes qué, Felipe? Es que yo creo que ya es hora de que dejemos la pereza mental a un lado. Entonces, yo escucho a muchas personas que me dicen, es que a mí no me gusta leer. Hombre, hay que leer, hay que estudiar, hay que prepararse. O sea, no podemos quedarnos solamente comiendo de lo que otros comieron, como el refrito de otros. Necesitamos nosotros prepararnos y estudiar. Creo que es muy importante y tenemos que promover eso. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Hay un libro como ese de Bonhoeffer, que es La Ética. Existen muchos libros, yo les recomiendo siempre como autores como Darrell Miller o Nancy Pearson o Scott Allen. Hay un libro muy bueno de Scott Allen que se llama Justicia Social no es justicia bíblica. Muy buen libro, súper recomendado. Si quieren leer sobre temas de gobierno, bueno, voy a conseguir el libro, pero hay un libro muy bueno que habla precisamente, son dos libros que hablan sobre precisamente los tratados de John Locke, que son vistos desde la perspectiva bíblica. No es que John Locke todo lo que dijera fuera correcto, pero la mayoría le pegó, digamos que tenían una buena interpretación bíblica. Entonces hay muchas cositas ahí que ustedes pueden buscar, pueden leer.
Tal vez este libro de Bob Moffat de Si Dios fuera alcalde. Bueno, claro. Si Jesús fuera alcalde. Si Jesús fuera alcalde, eso es un buen libro también porque ahí habla de principios importantes acerca de Jesús y cómo ven las cosas. Entonces Bob Moffat, Darrell Miller, Scott Allen, Nancy Pearcey y bueno, Bonhoeffer, que es, pienso yo teológicamente, bastante profundo y muy interesante. Déjenos en los comentarios igual, déjenos sugerencias de temas y déjenos también si quieren más sugerencias de libros. De pronto vamos a hablar, bueno, niveles, ¿no? Yo no espero que todo el mundo se ahogue a leer a Locke o a Bonhoeffer de una vez, pero tal vez a Darrell Miller y a Bob Moffat que mencionamos, que si bien son grandes pensadores, creo que usaron un lenguaje un poco más sencillo. Sí, de acuerdo. Bueno, pues eso ha sido todo por este episodio de Más Allá del Domingo y nos vemos la próxima ocasión.